No sé ustedes, pero este año lo empecé muy bien porque el 1 de enero fui a ver Nosferatu al cine y vaya pedazo de obra maestra. Esa cinta es todo lo que está bien en el género de terror. Yo iba muy emocionado a ver la película y al mismo tiempo muy nervioso, todo por una razón. Amo el libro de Drácula de Bram Stoker, que por si no lo sabían es la inspiración primigenia de la película. Que sí, la película dirigida por Robert Eggers es un remake de la homónima estrenada en 1922 por Frederick William Murnau, la cual también está buenísima, pero en sí ambas obras cuentan la historia narrada en la obra de Stoker, aunque con algunos cambios minúsculos para adaptarla a la pantalla y por derechos de autor, porque la esposa de Bram Stoker no prestó los derechos, cosa de la que hablaremos más adelante. Y sí, también está la película dirigida por Francis Ford Coppola, estrenada en 1992, y aunque es una buena película, como adaptación no es la mejor. Difiere en muchas cosas de la novela original, como en el hecho de darle a Drácula una historia de origen o una conexión directa con Mina, lo cual no está mal, pero tampoco siento que sea necesario. Y tomando en cuenta que esta cinta lleva el subtítulo de Bram Stoker, yo esperaba que fuera muy fiel al libro, pero resulta que hasta la película alemana que básicamente se pasó el copyright por el Arco del Triunfo es más similar a la historia que tanto me gusta. De cualquier manera, en este video vamos a abarcar todo eso y más. No haré una crítica de las películas, o al menos no una tan detallada. Si quieres saber si son buenas o no, velas y saca tus propias conclusiones. En este video hablaremos de las semejanzas y diferencias entre el libro y adaptaciones, aunque no de todas las adaptaciones. Hay un sinfín de representaciones teatrales y de cine de esta historia, pero en este video solo revisaremos las que yo elegí, porque son las que más me gustan y porque es mi video. Así que vayamos y redescubramos el mito del vampiro más famoso de todos los tiempos, Drácula. Muy bien, empecemos por el principio. Bram Stoker nació el 8 de noviembre de 1847, en Dublín, Irlanda. En su infancia, Bram sufrió de una enfermedad que le dificultó caminar hasta los 7 años, pero después de eso agarró vuelo y se volvió bueno en el fútbol y obtuvo un diplomado en matemáticas del colegio en el que estudió. Esto le ayudó a conseguir un empleo en la administración pública en el castillo de Dublín, que a su vez le permitió conocer a su ídolo Henry Irving, un actor y director de teatro inglés que más tarde se haría amigo de Stoker. Irving terminó contratando a Stoker como su representante, por lo que Bram se la pasaba leyendo y escribiendo sus cartas. Y gracias a esto, y por su pasatiempo de redactar críticas de obras de teatro, desarrolló un apego por la escritura. Bram se decidió por dedicar algo de su tiempo a la escritura de ficción, hasta que logró publicar su primera novela en 1890, The Snake's Pass, un thriller romántico ambientado en la Irlanda de su época. La novela de Stoker no fue particularmente exitosa, pero recibió algunos buenos comentarios de los críticos y del público en general, por lo que decidió escribir otro libro, esta vez con más calma y cuidado. Es así que Bram empezó a escribir una novela que llamó El no muerto, que estaba protagonizada por el conde Wampir, o Vampir, no sé cómo se pronuncie, que más tarde se convirtió en el conde Vlad y su alter ego Drácula. Según se sabe, Bram Stoker se basó en el conde Vlad III, un sanguinario príncipe valaco del siglo XV. El padre de Vlad III había sido parte de la Orden del Dragón, y dragón en húngaro se dice Drac, por lo que a su hijo, Vlad III, se le conoció como Vlad Draculea, o sea, hijo de Drácula. Sin embargo, en Rumania, de donde venían estos aristócratas, Drac significaba diablo, por lo que en sus tierras Vlad III fue conocido como el hijo del diablo. Vlad Draculea se formó un legado de sangre y violencia, pues ejecutó a más o menos 100.000 personas en su tiranía. No obstante, se ha comentado que Bram Stoker nunca viajó a Rumania y que en realidad no tenía mucho conocimiento sobre la vida de Vlad III, por lo que, aunque sí se basó en su nombre y el origen del mismo para darle forma al conde vampiro, en realidad no tomó elementos de su vida para ello, sino que se basó más en el folclore irlandés para generar el aura de misticismo alrededor del personaje. Así, en 1897, la novela ahora llamada Drácula salió a la luz. El libro no fue un éxito como tal. De hecho, se podría decir que pasó sin pena ni gloria, pero con el tiempo, autores como Oscar Wilde reconocieron a la novela de Stoker como una de las mejores en cuanto al género de terror gótico. El libro trata sobre Jonathan Harker, un agente inmobiliario que es mandado a venderle una propiedad situada en la ciudad a un misterioso conde de Rumania. Jonathan visita el castillo de dicho conde, pero ahí descubre que la naturaleza del señor podría ser más oscura de lo que aparenta, y mientras tanto, Vlad emprende una sanguinaria cacería para alimentarse de más víctimas, entre ellas la misma esposa de Jonathan. La novela trata temas como la sexualidad y el consentimiento de las personas para que otros se adentren en su intimidad. Esto se ve reflejado en cómo las víctimas de Drácula le permiten pasar a sus habitaciones a ser chupados, que sí está
están hipnotizados, pero se entiende la metáfora. Bram Stoker falleció el 20 de abril de 1912, sin haber alcanzado el éxito con ninguna de sus novelas. Y un dato curioso es que su fecha de fallecimiento fue muy cercana al hundimiento del Titanic. La obra de Stoker permaneció enterrada con él, casi olvidada. Pero todo esto cambió cuando un director de cine alemán tomó su obra para revolucionar al cine, y con ello darle vida al conde una vez más. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, este país se sumió en una gran depresión, y mientras que en otras regiones del mundo se desarrollaban estilos de arte que gozaban de luz y positivismo, los ciudadanos alemanes pasaban por una situación muy dura, y esto detonó el movimiento social y artístico, en el que todas estas frustraciones podían ser desahogadas: el expresionismo. El expresionismo hacía uso de la luz para jugar con las sombras, distorsionando y exagerando la realidad. En la pintura, por ejemplo, tenemos la obra de El Grito, de Edvard Munch. En el cine, por otro lado, tenemos a Nosferatu. Friedrich Wilhelm Murnau nació en Alemania en 1888. Estudió arte e historia de la literatura, y más tarde trabajó en la compañía de teatro Max Reinhardt. Ya entrada la guerra, Murnau se enlistó como piloto para su nación. Sin embargo, el ejército le pidió dirigir cortos propagandistas. Fue ahí que Murnau descubrió su talento para contar historias y su pasión por la cámara. Tras acabarse la guerra, Murnau volvió a su hogar y empezó a dirigir películas donde externaba los traumas vividos en sus días de combate, y su trabajo llegó a la cúspide cuando dirigió una adaptación de Drácula. Sin embargo, ya habrás notado que la historia tiene nombres diferentes, y si has visto la película de 1922 o la recientemente estrenada y leíste la novela, sabrás que los personajes tienen nombres diferentes, a pesar de que la historia es prácticamente la misma. Esto se debe a que Murnau trató de obtener los derechos de la novela prestados para adaptarla al cine. No obstante, la esposa ya viuda de Stoker no cedió los derechos, por lo que, para evitar problemas legales, en una movida un tanto sucia, Murnau cambió los nombres de los personajes y algunos acontecimientos de la narración. Es así que, con una estética expresionista, Nosferatu se estrenó el 15 de marzo de 1922. Y por si te lo estabas preguntando, Nosferatu es la palabra alemana que se refiere a vampiro, y de hecho este vocablo es mencionado en el libro, así que de ahí viene el nombre de la cinta. La película le dio el reconocimiento merecido a la novela de Stoker y desencadenó una oleada de nuevas adaptaciones del mismo mito, pero la película dirigida por Murnau es recordada como un pilar fundamental del cine por su contribución a la construcción del lenguaje cinematográfico, que aún está en desarrollo, por su importancia para el expresionismo y por mantenerse tan terrorífica incluso a día de hoy. Tiempo después, en los 30s, Universal se vio muy inspirada por las películas del expresionismo, por lo que sacó su propia franquicia de monstruos basados en novelas del siglo XIX o anteriores, el Dark Universe original, que no fracasó tan feo como el de Tom Cruise, y que dio lugar a una nueva adaptación del Conde Drácula, dirigida por Todd Browning y estrenada en 1931. Pero la verdad, esa no la vi, así que ahora toca hablar de Drácula, dirigida por Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola es uno de los directores más influyentes de la historia y fue uno de los más exitosos a finales del siglo pasado. Hizo peliculones como El Padrino 1, 2 y 3, Apocalypse Now, entre muchas otras. Y aunque hoy en día hace berrinche en forma de películas, sigue siendo uno de los creativos más prodigiosos de nuestros tiempos, un genio absoluto, y que en 1992 nos trajo Drácula, una nueva adaptación de la novela de Stoker que hasta llevaba su nombre en el título. Esta película sí tiene los nombres originales de los personajes porque pues es Francis Ford Coppola. Si Francis Ford Coppola viene y te pide los derechos de tu libro para hacerlo película, le dices que sí. Y también porque la esposa de Stoker ya estaba muertísima. La historia sigue a Jonathan Harker, el agente inmobiliario que viaja a Transilvania para venderle una casa a Drácula. La misma historia que ya te conté. La diferencia reside en que Coppola hizo lo que siempre hace, lo que se le dio la gana. En esta adaptación, Drácula persigue a Mina, la esposa de Jonathan, no para alimentarse, sino porque ella es la reencarnación de su difunta esposa fallecida siglos atrás. Además de que se explica que Drácula es un vampiro porque frente al cadáver de su amada hizo un pacto con no sé quién y se bebió la sangre de la cruz del templo donde estaba. Cuando yo vi esto me quedé con cara de what the fuck. La película en sí es bastante buena, y cómo no va a serlo. Coppola ya había dirigido El Padrino y acababa de sacar del horno El Padrino 3. El vestuario de la diseñadora japonesa Eiko Ishioka es fenomenal. Nada más mira esa armadura. Es perfecta. O mira el traje del Conde Vlad y su peinado de testículo, obra maestra. El maquillaje y peinado de mano de Michel Burke es sensacional. La película goza de cientos de cosas maravillosas, aunque a veces los escenarios se ven falsos y la dirección no es tan rica como lo fue en filmes anteriores de Coppola. Pero mi principal problema con esta versión de la historia es que Francis hizo un desmadre con la historia de Drácula, que en sí es casi la misma. El tercer acto es una calca perfecta del final del libro, pero la historia de origen de Drácula, su romance con Mina y otras cositas más la sigo sintiendo como una piedra en el zapato, pero ya llegaremos a eso.
Hace un tiempo se anunció que el aclamado director Robert Eggers, quien ha dirigido algunas de mis películas favoritas de terror y suspenso, iba a hacer un remake de la cinta de la que ya hablamos, Nosferatu. Cuando escuché esta noticia me emocioné al saber que Eggers estaría al mando, y sobre todo porque llevaba tiempo esperando una adaptación moderna del libro de Drácula. Robert Eggers nació en New Hampshire, Estados Unidos, el 3 de agosto de 1982. Antes de trabajar en el cine, Eggers fue diseñador y director de producciones teatrales en Nueva York. Su talento era indiscutible, por lo que a partir de 2007 empezó a trabajar en la producción de diversos cortos, en el puesto de diseñador y a veces escritor. Incluso llegó a dirigir 2 cortometrajes él mismo, pero toda esa experiencia fue demostrada en 2015 con el estreno de su primer largometraje, La Bruja. Estelarizada por la estrella en ascenso Anya Taylor-Joy y con un diseño de producción único y tenebroso que demostraba las habilidades de Eggers, la cinta sigue a una familia cristiana en Nueva Inglaterra que vive en las faldas de un bosque, en el cual se cuenta que acecha la maldad. La situación se torna oscura cuando el bebé de la familia desaparece y los padres empiezan a sospechar que una de sus hijas, interpretada por Taylor-Joy, practica brujería. En este filme, Eggers demostró su forma de contar historias entrañables, pero perturbadoras a la vez, con un aura de fantasía muy oscura y una atmósfera envolvente, pero no fue tan reconocido sino hasta sus siguientes películas: El Faro, estrenada en 2019, y El Hombre del Norte, estrenada en 2022. El Faro sigue a 2 fareros ingleses que tienen que afrontar un turno de 4 semanas en un faro, mientras intentan no volverse locos. El Hombre del Norte es una reinterpretación de la historia shakespeariana de Hamlet, como El Rey León, Aquaman o Black Panther, donde el príncipe Hamlet, preparándose para ser rey, presencia la ejecución de su padre a manos de su tío. Hamlet escapa de su pueblo, pero jura regresar por venganza y por su trono. Con el tiempo, el trabajo de Eggers ha sido ampliamente premiado y reconocido, y hoy en día el director es conocido como uno de los creadores más atrevidos y versátiles de la industria, y su remake de la película de Nosferatu es la prueba de todo ello. Nosferatu de Robert Eggers cuenta exactamente la misma historia de la cinta alemana. No obstante, lo que hace resaltar esta película es el carácter crudo y brutal de su director y el atrevimiento que se desenvuelve en escenas tanto sangrientas como sensuales. El tema de la intimidad que apenas se roza en el libro aquí es explotado a su máximo potencial, y las actuaciones de los actores son todo lo que la historia necesita, con la teatralidad suficiente sin llegar a la exageración de Coppola, pero tan realistas como solo Robert lo sabe hacer. Ya estamos llegando a la parte más importante del video, pero antes de continuar, si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte y dejar tu like. Sigamos. Ahora sí viene lo bueno, empecemos con las comparaciones. Para hablar de la película de Murnau tenemos que hablar de lo obvio. Como lo dijimos, Murnau no poseía los derechos para adaptar la novela, así que hizo bastantes cambios, los más obvios siendo los nombres de los personajes. En la película, el protagonista es Thomas Hutter, mientras que en el libro es Jonathan Harker. Helen Hutter, la esposa de Tom, en el libro es Mina Harker. Cuando Thomas, o Jonathan, se va de su ciudad para llegar al castillo del conde Drácula, le pide a su esposa que se quede en casa de unos amigos. En el libro, estos amigos son Arthur Holmwood y su esposa Lucy Westerna, pero para la película de Nosferatu sus nombres fueron cambiados a Friedrich Harding y Anna Harding. Una ausencia importante en la película es la del Dr. Abraham Van Helsing. Ustedes tal vez conozcan a Van Helsing por la película de 2004 protagonizada por Hugh Jackman, que interpreta a un avispado cazador de monstruos y sirviente de la iglesia. En la literatura, Van Helsing es un científico, doctor y filósofo, creado por Bram Stoker para la novela de Drácula, y que ayuda a los protagonistas a combatir al vampiro. En la cultura popular se ha construido a Van Helsing como un cazador temerario, la imagen de Hugh Jackman básicamente, pero la realidad es que Helsing es más un doctor de edad avanzada, loco para algunos, genio para otros, que con su gran personalidad y carisma es capaz de salir de las situaciones más complejas. En Nosferatu de 1922, este personaje es inexistente. Sí, tenemos la presencia de un doctor que ayuda a los protagonistas, pero no tiene la importancia de Van Helsing ni su personalidad. En cuanto a la historia, esta se desarrolla de forma casi exacta a la del libro. Sin embargo, el tercer acto es lo que más cambia. En el libro, los personajes, después de intentar cazar al vampiro en la ciudad y fracasar, persiguen al conde de regreso a su castillo, en Transilvania. No les contaré qué pasa al final para que lo disfruten ustedes mismos. En la cinta, por otro lado, el desenlace se da directamente en la ciudad, y ni siquiera hay un enfrentamiento como tal. Más allá del tercer acto, el resto es muy similar, aunque por cuestiones de duración de la película omite ciertas partes del libro, como la escena donde Thomas trata de escapar, pero el conde le manda a 3 mujeres vampiresas para seducirlo y sacarle la sangre. Algo como lo que vemos en la película de Van Helsing con las esposas de Drácula. Otro cambio a remarcar es el nombre del conde. En el libro, como ya dijimos, lleva el nombre del conde Vlad, o Dracula, mientras que en la película el nombre Drácula es inexistente y Vlad es cambiado por el conde Orlok. Asimismo, la secuencia inicial de las historias es diferente, puesto que la película
película inicia con Thomas en la ciudad, con su esposa, cuando le es ofrecida la tarea de ir a vender una casa al conde Orlok, mientras que el libro empieza con Jonathan Harker ya a punto de llegar al castillo cuando es abandonado por su transporte que se niega a seguir por el rumbo que llevaban. Pasando al siguiente caso, el de Francis Ford Coppola, esta es la película más diferente respecto al libro. Para empezar, en esta cinta le dieron una historia de origen a Drácula súper melodramática. Y esto lo entiendo, puesto que el papel del conde lo tiene el mismísimo Gary Oldman, uno de los mejores actores de la actualidad, a quien tal vez conozcan por ser Sirius Black en Harry Potter. En Drácula de 1992, el conde Vlad se marcha a la guerra, dejando a su amada atrás. El tiempo pasa y Vlad no vuelve, por lo que su esposa es convencida de que el conde ha muerto en combate, así que ella se quita la vida. Sin embargo, Vlad estaba vivo, y cuando regresa y se entera de la muerte de su amada, hace un pacto y promete alimentarse solo de sangre. No tengo ni por qué explicar cómo esto es una fumada total de Coppola que difiere en absoluto del libro. Y es que en la novela el origen de Drácula ni siquiera es explicado, demostrando así que muchas de las cosas que se creen del vampiro en la cultura popular seguramente ni son del relato original. Siguiendo con la historia, ya es más parecida al libro. Los personajes tienen los mismos nombres y hasta aparece Van Helsing, interpretado por el actorazo Anthony Hopkins. Y sobre esto pues no tengo mucho que decir. Hopkins es otro gran actor y creo que es el cast perfecto para Van Helsing. No obstante, algo que sí cambia bastante es el tono de la película. Pues como lo dije antes, aunque sí tiene un diseño de producción, vestuario y caracterización bastante bueno e imponente, los escenarios se suelen ver falsos y hasta ridículos. Esto debido a que la cinta adquiere un tono más teatral y grandilocuente, con actuaciones a veces exageradas y un drama muy meloso. Eso tal vez funcionó en algunas partes del libro, pero se trasladó muy bruscamente a la pantalla. Esto no es malo, la película me parece excelente, sino que lo menciono más como una diferencia en cuanto al libro. Ahora, aunque dije que la historia toma un rumbo casi exacto al del libro, aunque claro que quitando varias partes, igual por cuestión de duración, lo que sí es un cambio enorme es la relación entre Drácula y Mina. En el libro, Drácula busca irse a vivir a la ciudad para tener más presas y alimentarse más. Sin embargo, en la película busca irse a la ciudad para estar más cerca de Mina. Y es que resulta que la esposa de Jonathan es la reencarnación de la difunta amada del conde Vlad. Esto no tiene nada que ver con el libro, ya que originalmente Drácula y Mina no tienen ningún tipo de relación más allá de presa y depredador. Si bien Drácula usa técnicas de seducción bastante sensuales en la novela, la película traduce esto en un romance que funciona bastante bien, pero que no pasa en el libro. Otra diferencia importante es que en el libro Lucy, la amiga de Mina, también es acechada por el conde, cosa que sí pasa en la película. Sin embargo, en el libro, Lucy se sobrepone a la enfermedad y se une a la lucha contra Drácula, mientras que en el filme la mujer se termina convirtiendo en vampiro por las mordeduras de Vlad y lo ayuda a cazar a Mina. Demostrando todo esto que Ford Coppola ama tomar novelas literarias y modificarlas, lo cual pues no está mal, pues fue así como hizo una de las mejores películas de la historia. Ya para terminar con esta película, el tercer acto, como ya lo dije, es básicamente una calca del desarrollo del fin del libro, con los personajes persiguiendo al vampiro mientras este se trasladaba de regreso a sus tierras. Finalmente llegamos a la última comparación, la cinta de Eggers. La cinta de Nosferatu estrenada este año es básicamente lo mismo que la cinta de Murnau, aunque se le añaden algunas escenas nuevas de investigación y suspenso. Lo de los nombres de los personajes es lo mismo, y la historia es igual que en la película de 1922. Sin embargo, aquí quiero resaltar un gran cambio. Tanto en la película expresionista como en la recién salida, los vampiros tienen una gran debilidad por la luz solar. Y no solo eso, sino que directamente mueren si no regresan a su ataúd cuando el sol sale por el horizonte. Y esta es la idea que se ha plasmado en la cultura general, que el vampiro muere o se daña por la luz del día. No obstante, te sorprenderá saber que Drácula en realidad no muere o se daña por la luz solar, sino que simplemente pierde la mayoría de sus poderes y se vuelve un poco más débil. En el libro, Drácula sale en plena luz del día y no sufre daño alguno, aunque es cierto que acostumbra a dormir en la noche y detesta la exposición al sol. Esta idea, irónicamente, sí la vemos expuesta en la cinta de Coppola, donde Drácula anda por las calles de la ciudad aún con la luz del día. De ahí en más, la película de Eggers se desarrolla igual que la de Murnau, por lo que no hay muchas más diferencias que contar. O bueno, sí las hay, pero son eventos más avanzados en la trama y no quiero arruinarles la historia. Así que les recomiendo mejor que vean las películas ustedes mismos y tomen nota del resto de semejanzas y diferencias. Esas son las diferencias más importantes que noté y algunas de las semejanzas. Como dije, hay algunas diferencias más, sobre todo porque en las películas faltan bastantes escenas del libro. En resumen, las diferencias más grandes residen en el cómo se desarrolla el final de la historia, el nombre de los personajes, la ausencia o añadidura de escenas, y en el caso de la cinta de 1992, en el origen y trasfondo que se le da al conde.
el cual no tiene relación alguna con lo ocurrido en el libro. Por otra parte, tengo que decir que el diseño del vampiro que vemos en la película de este año es mi favorito de todos, pues es una recreación excelente del look de la película de 1922, pero con un tono más realista y hasta similar en algunas cosas al diseño interpretado por Gary Oldman. El actor Bill Skarsgård, quien por cierto también interpretó a Pennywise en las películas de It, nos regala una actuación sublime, que aunque en la mayoría de la cinta reside en las sombras, se siente imponente en todo momento. De verdad no puedo dejar de recomendarles Nosferatu de Robert Eggers. Y bueno amigos míos, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí. Recuerden suscribirse si no lo han hecho y dejar su like. Sin nada más que agregar y esperando que no les chupen la sangre en la noche, los veo hasta el próximo video.